Horacio Franco, flautista. Yo creo que te necesitamos en este país para que toques tu flauta y saques a todas las ratas de México. ¿Cómo me gustaría eso, eh? ¡Qué barbaridad! Después de tu entrada tan erudita, esta entrada fue mejor. No, bueno, fue igual de erudita. ¿Te imaginas? Fue igual de erudita, te lo juro. Tocando la flauta y jalando atrás a todas las ratas para sacarla. Te necesitamos, Horacio Franco, te Pues yo necesitamos. feliz, encantado y harto de tanta rata, ¿verdad? Como todos en este país. ¿Qué historia te gusta de la flauta? Porque ahorita contábamos la mitología griega, pero también este alemán que la descubre, pero también desde cómo hicieron flautas con un fémur. O sea, Claro. qué cosa, ¿no? Qué instrumento tan fascinante. Es ancestral como la voz humana, es yo creo el más ancestral de todos los instrumentos, antes de que se inventaran los instrumentos de cuerda, así que descubrieran que haciendo un arco con una cuerda sacaban sonido, ya estaban soplando flautas, ya estaban soplando silbatos, ya estaban haciendo, en el Paleolítico ya hay flautas, como bien dijiste en tu maravillosa introducción. Y es un instrumento muy ancestral, es un instrumento, mira que lo llevan desde las mitologías como un instrumento, como el dios Pan, ¿verdad? Como el aulos que tocaba en los griegos, ¿no? El instrumento fálico también, o sea, Claro. todo tiene una connotación muy ancestral y muy de nosotros. ¿Cómo llegas a la flauta? En la secundaria. Porque se tiene, lo que decíamos, Sí, tenías que sí. comprar tu flauta y ahí. Sí, exactamente. ¿Y sabes quién fue que introdujo la flauta dulce? La flauta de pico, es el nombre correcto español. En las primarias, en los años 30 fue Hitler. Hitler mismo fue quien las introdujo. Fue una idea de Hitler. Él dijo, quiero el Volkswagen, ¿no? El auto del pueblo, y se puso con Porsche a inventar un carro con el motor en la cola, ¿verdad? Sí. Inventó, se le ocurrió que la flauta dulce puede ser un instrumento pedagógico interesante, y sí lo fue en Alemania nazi, cuando obviamente los niños tocaban todos la misma nota, al mismo momento, porque tenían un sentido de colectividad impresionante. Ese sistema funcionó en la Alemania nazi y después de la Segunda Guerra Mundial se empezó a exportar y se importó a México en los años 70. Y en México, que estaba precisamente Luis Jimeno, el gran actor que acaba de morir hace poquito, Luis Jimeno estaba como encargado de la cuestión musical de la SEP, lo introdujo, pero tuvieron un error muy grande, como se tienen tantos errores en este país. Se implementó la flauta dulce sin enseñarle a los maestros precisamente cómo enseñarla, qué era, cuál era su historia y cómo implementar una metodología para las secundarias donde se empezaba a enseñar. Entonces por eso Sí, todo el tienes toda mundo, la razón. con toda la razón aquí el compañero, pues odiaba la flauta, pues tenía razón, todo el mundo odiaba la flauta porque evidentemente era una Y cuestión. te sentías casi ridículo al tocarla, ¿no? Pero mira, te voy a decir una cosa. Porque no había un fondo, tienes toda la Yo razón. tenía 11 años. Tenía cero contacto con la música, pero tuve una gran fortuna. Que en todos los conciertos didácticos, yo doy muchos conciertos didácticos en secundarias y en prepas, mientras pueda, siempre lo puedo, siempre lo quiero hacer. Y yo tuve una gran fortuna, querida Fernanda, que tuve la oportunidad enorme de encontrarme a mí mismo a los 11 años, porque supe que tenía mucho talento para la flauta, o sea, me vi muy ágil, pero también en esos mismos días oía una compañerita que tocaba el piano en mi salón y que tocaba muy bonito. Desde niña tocaba Mozart y bueno, su papá era violinista de Sinfónica Nacional y el maestro de música nos mandó llamar y la oí tocar y desde ese momento me enamoré perdidamente y redentamente de la música clásica. Entonces a partir de ahí supe lo que me gustaba y supe para lo que servía. Entonces, Oye, qué claridad a los 11 años. Qué Yo bueno, dije, no perdiste el tiempo, ¿no? no perdí tiempo, pero que me costó un trabajo convencer a mis papás, me costó un trabajo estudiar flauta dulce en el conservatorio, porque no había, obviamente esa había sido implementada unos años antes, tuve que irme a Holanda, a los 17 años me agarré ahora sí que literalmente mi caja de huevo bachoco y me fui con con mis flautas. Mi cuerpazo. A Holanda. Con mis estudiar huevos flauta. y mi cuerpazo. Exactamente, Vamos me a fui a Holanda a Holanda, ahí con un gran maestro, me aceptaron en la mejor escuela del mundo, tuve la fortuna de tener una escuela maravillosa y tuve la fortuna de aprender muy rápido, pues, ¿no? Entonces, ¿Dónde naciste, Horacio Franco? yo nací aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México, en octubre del 63. Y luego a Holanda. ¿Y de Holanda? Bueno, en Holanda acabé mi carrera allí, regresé a los 21 años, regresé rapidísimo, ya con maestría y todo, y me puse a trabajar aquí a picar piedra. Me hubiera quedado en Holanda,
Pero dije, bueno, en Holanda tú levantabas una piedra y en vez de salir una araña corriendo salía un flautista dulce sin trabajo, ¿verdad? Un flautista de pico, porque era el mejor país del mundo. Entonces no tenían trabajo, no había trabajo. Entonces, Salió un flautista. no, qué horror, qué horror. Regresaste Dijimos, con las arañas, por supuesto. Me recibió el temblor de 85 Ay, muy qué maravillosamente. Pero bueno, mira, en la vida, yo creo que una de las lecciones más grandes que me ha dado la vida es que si no te cuesta trabajo, no lo sabes valorar, porque me costó un trabajo. Tenía por fortuna realidad mental aún de chavito, para saber lo que quería. O sea, al llegar de Holanda, pues órale, vámonos a encargarle a compositores como Mario Lavista, a encargarle obras, a trabajar con gente con la que yo podía tocar y todo. Entonces, nunca se me cerraron las puertas, pese a que sí fue muy difícil. Todo es muy difícil en México, lo doble de difícil que en otros lados. Pero eso te fortalece muchísimo, ¿no? Sí, te das En el cuenta extranjero, que cuando por voy a ejemplo. Estados Unidos, acabo de regresar antier de Estados Unidos de una gira, bueno, dices, bueno, qué manera tan fácil. O sea, esto del American Way of Life, qué fácil, pero qué hueva. Qué hueva, qué flojera. A Qué mí no me flojera, gusta el perdón mi American. francés. No, es perfecto. No, estás en México, Sí, así se habla, punto. así se habla. Qué flojera de vivir en un país donde todo se te da. Digo, me acuerdo de Holanda y obviamente también todo se te da, aunque es más difícil porque te andas en la bicicleta con la lluvia, con el chipi chipi, te mojas, en fin, ¿qué te puedo decir? Pero, no sé, como que en un momento dado las cosas digeridas no las valoras, nada más. Fíjate, Horacio Franco, que es impactante a dónde has llegado. ¿Te das cuenta? O estás tanto disfrutando lo que te pasa que no te das cuenta de dónde has llegado. Te puedo decir una cosa, mira, yo soy como las señoras que siempre digo, tengo mucho que lavar y que planchar. Y es lo único que tengo, que lavar y que planchar. O sea, tengo que trabajar aquí, allá, tengo que hacer esto, que hacer lo de más allá, conciertos, giras, dar clases, todo lo que... Entonces, en un momento dado, sí he logrado mucho, porque sí, he viajado a los 5 continentes ya, a todos los estados de la República, a casi todos los Estados Unidos, pero no es tampoco, ¿qué te puedo decir? Que lo que uno logra es una cuestión fatua cuando no estás contento. Y lo que yo he logrado es ser feliz a partir de la música. Eso es lo que he logrado. Eso es lo más importante. Un momento donde, a ver, vamos a tratar de imaginar contigo, Horacio. Tú estás en un escenario, estás con tu flauta, hay un absoluto silencio, te estamos escuchando, no se mueve, no, se oye tu flauta y la mosca, porque pues no hay nada más que se oiga. Pero ¿y tú dónde estás? Pues yo estoy conectado con el cosmos, con la música, con mi cerebro. O sea, el poder de la mente es impresionante. Fernanda, y tú mueves, cuando tú hablas, cuando tú dices una frase congruente, coherente, que le llega a la gente, estás conectada, no estás conectada con el árbol que está allá, no estás conectada ni con el micrófono, estás conectada contigo, con el cosmos, con tu microcosmos de la cabeza, que finalmente hace que todas las palabras, yo no soy creyente, pero que todas las palabras o todas las músicas que haces o todas las cosas que pintes, pues lleven un Dios interno, lleven un Dios que pues, le pueden llamar Dios, pero es algo que está dentro de tu mente. Y creo que es lo más bonito que podemos tener nosotros. La meditación, la música, las palabras, etcétera, etcétera, lo llevamos en la mente, que somos nosotros los creadores de las cosas bellas o buenas. Es que, qué momento, ¿no? Donde guardas absoluto silencio para escuchar tu aire, ¿Sí? ¿Hay unas flautas más difíciles de tocar que otras, Horacio? Esa es una gran pregunta que vale oro. Te voy a decir por qué. Porque la flauta dulce, que es la que toco yo, la que Hitler implementa, que son instrumentos medievales, como tú bien lo dijiste, europeos del siglo X, pues, ¿no? Y las otras flautas, las traversas también lo son, pero son un poco son igual de ancestrales, pero más tardías aparecieron en Europa. Bueno, todos los instrumentos, flautas o no, las flautas o cualquier instrumento tienen un grado de dificultad determinado, que no está, dijéramos, impuesto más que por el resultado que tú quieres obtener. Es decir, una flauta dulce tú la soplas, la insuflas muy fácil, pero controlar la afinación en una de esas flautas, controlar la afinación y la calidad del sonido es muy difícil porque es la única, de todos los instrumentos de aliento, de todos los que te imagines, la transversa, el oboe, el clarinete, la trompeta, el saxofón, el corno, todos los que quieras, el fagot, el clarinete, ya lo dije, todos los instrumentos tienen en su producción sonora una boquilla con la cual tienes contacto con los labios, todos, menos ese.
La flauta dulce no, es un silbato, acuérdate de los silbatos que venden para el 15 de septiembre, es un canalito de aire que choca con un bisel y el choque sonoro está muy, pero muy lejos. Si tú no lo controlas, pues suena como la granja de pollos que suena en las secundarias cuando los niños la soplan sin ton y son. Entonces es muy difícil controlarla. Es muy fácil de insuflar, es muy fácil de soplar, pero es muy difícil de controlar. Por otro lado, instrumentos como el clarinete, como el fagot, que tienen boquillas, sí es muy difícil de sacar sonido. Pero en un momento dado, ya que tienes el riel de sacar el sonido, ya no es tan difícil Ya en no hay un momento variación en dado. el sonido. Sí hay, pero ya no es tan difícil controlarlo. La flauta dulce siempre va a ser más difícil controlar la afinación porque tienes un canal que está alejadísimo de tus labios, no lo puedes controlar con los labios. En cambio, la flauta transversa, el oboe, el clarinete, todo es cuestión de la boquilla, ¿no? Y no quiere decir que no sean difíciles, son enormemente difíciles igual. Pero todos los instrumentos No tienen hay una un dificultad. descanso no sería la palabra, pero se te facilita o es ese descanso en la boca, en los labios, que queda de la boquilla, ¿te facilita más tocar? Eres una sabia. Al contrario, no te facilita ni nada, sino simplemente tú tienes que tener un control de aire verdaderamente muy, pero muy, muy, muy preciso. Y si no lo tienes, empiezas a desafinar y empiezas a sacar un sonido espantoso. Que ese es el problema con la flauta dulce, pues. No sé, es lo que vio Hitler sí estuvo bien como instrumento pedagógico, pero a un nivel de soplenle suavecito y todos soplen igual, que los alemanes lo pudieron hacer, pero en México era una granja de pollos, en cada salón de escuela era, bueno, ya cállenlos, ¿no? Vamos a una pausa, regresamos con Horacio Franco. Te presentas, ¿verdad? Pronto. ¿Cuándo? Este concierto va a ser en el Teatro Metropolitan el marzo 13. ¿El 3 de marzo? Me parece que sí es el 3 A de ver, marzo. vamos en el a la Teatro pausa y volvemos con Metropolitan. los datos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? 18 de febrero, en el Foro Shakespeare, eres invitado especial de Alejandra Robles y Astrid Haddad. Gran cantante y grandes, No, dos grandes. qué Alejandra no, celebra Alejandra, su qué concierto ahí, nos barbaridad. invitó a Astrid y a mí para acompañarles. Una gran cantante, Gran con un talento cantante, enorme. enorme. Bueno, pues ahí va a estar en medio de dos mujerononones con tu flauta. Luego te vas al 3 de marzo en el Teatro Metropolitan, que ahí tienes un invitado especial, es un pianista coreano. Ay, es un amor, es un tipazo, un joven muy talentoso, Jun, que vive en México y entre México y Corea es un embajador impresionante de su país, un embajador cultural de su país, jovencito, muy, muy jovencito, pero aparte de todo, un pianista muy dotado, muy talentoso, que le gusta lo que a mí, le gusta lo que a ti también, es que es vincular todo tipo de artistas o vincular diferentes tipos de gente para un bien común, que es finalmente, en este caso, en tu caso es la comunicación de ideas, en nuestro caso es la música, que es un lenguaje universal, ¿no? Y entonces él invita a muchos artistas, a una orquesta, la Camerata Oye, vienen 50 Metropolitana. músicos nacionales e Sí, internacionales. invitan a esta flautista, que es una flautista que toca que realmente no es una flauta, ellos dicen que es una flauta porque no tienen una palabra, es un caramillo o una chirimía, es una chirimía ancestral coreana, pero pues es la primera vez que va a venir esta maestra que es maravillosa, Y la maravillosa. música coreana está teniendo un auge impresionante. Corea está teniendo un auge impresionante. Sí, ¿verdad? Corea está en un momento en el que, pues deberíamos estar nosotros. No sé si te acuerdas tú hace 30 años que decían, México, el milagro mexicano y el milagro coreano van a acabar igual de bien y van a desarrollarse igual. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Bueno, pues Corea nos llevó la delantera desde hace muchos años, pues, ¿no? Y Pero- luego tienes, fíjate, perdón que te haya interrumpido, Sí. pero es que luego se va a Bellas Artes. Ahí tocaste por primera vez, Horacio Franco. El 12 de abril de 1978 di mi primer concierto como solista de una orquesta, que era la Orquesta Cámara del Conservatorio. 14 años. Tenía yo 14 años, fíjate. Y ahora que tengo 54, voy a celebrar mis 40 años el 14 de abril, que es sábado, en Bellas Artes también, a las 7 de la noche. Están todos invitados. Eso va a ser en 2 meses. Hoy como flautista, ¿cuál está siendo tu talón de Aquiles? ¿En qué estás trabajando como nunca para enderezarlo, pues? Mira, en realidad yo ya con la flauta soy uno mismo porque todos los días estudio, todos los días practico, soy muy disciplinado en la cuestión de mi solvencia técnica con la flauta, ¿no? Uno siempre tiene que descubrir músicas nuevas, tiene uno que estudiar siempre cosas nuevas.
Ahorita o sea, lo que quiero realmente ya cada vez más, porque llevo 20 años también haciendo eso, es posicionarme más como director. Entonces estoy dirigiendo mucho, voy a dirigir, digo, tengo una orquesta barroca en México, que es la Capela Barroca de México, que he dirigido ya muchísimos años lo fundé hace 20 años, 25 años ya, Capela Cervantina se llamaba, ahora es Capela Barroca de México. Me han invitado a dirigir muchas orquestas en México, ¿no? Pero lo que te puedo decir es que quiero hacer un trabajo cada vez más enfocado también en la dirección y seguir tocando mucho. Acabo de sacar un disco que ya son cosas de colección, ¿verdad? Los compactos, pero bueno, sigo haciendo mucha música con mucha música de cámara. O sea, para mí lo más importante es tener mucho que hacer. ¿Con quién te prohíbes tocar? ¿Con quién me prohíbo? No, con nadie, ¿eh? Con nadie, con nadie. Alguna vez hace poco hice unas declaraciones bastante escabrosas, que me ocasionaron muchos problemas sobre la manera de soplar de las bandas norteñas, sobre esta manera escandalosa y con mucho vibrato y muy estruendosa de hacer música de las bandas norteñas. Yo no tengo nada en contra de ninguna música. Es más, ni me meto con las letras de los narcocorridos porque no me interesan, porque nunca he sido, o sea, simplemente soy totalmente ajeno a eso. Pero si hay algo que me puede llegar a molestar es por qué los músicos de las bandas norteñas soplan de esa manera los instrumentos, haciendo un estruendo espantoso que no está afinado, que no es, o sea, si tú oyes las bandas de los niños de Oaxaca, de los niños Hombre, Mijes, exactamente, hombre, no, bueno, estás Ben hablando palabras. Miller, de las bandas francesas, de las bandas norteamericanas, de las prepas, pues son bien bonitos los instrumentos de aliento, ¿verdad? Pero cuando oyes esto es muy estruendoso y a mí me irritó mucho. Una vez estaba yo muy de malas y la revista Contenido me hizo una entrevista y me preguntaron que qué me molestaba. Y Eso. yo dije eso. Bueno, en fin, hasta de muerte me amenazaron, pero dije, bueno, no voy a hacer mucho caso y les pedí una disculpa, tal vez sí por mi irritabilidad ante esa música o ante esa manera de soplar. Pero les dije, si me explican precisamente estéticamente por qué lo hacen así, es más, hasta quiero tocar con ustedes. Incluso me dijeron, tú te crees muy fregón y lo que quieras, a ver, échate un quien vive con nosotros aquí en Sinaloa. Voy, lo hago, por supuesto que sí, porque improviso mucho yo, ¿no? Entonces, ya nunca más, yo les dije, claro que sí, pero nunca más me dijeron nada. Fui a dirigir la orquesta de Sinaloa el año pasado, pensé que iban a ir algunos a reclamarme, pues no fue nadie, simplemente dirigí mi concierto, toqué y me fui muy tranquilo, pues, ¿no? Pero en ese sentido, ¿qué te puedo decir? O sea, me gustaría en un momento dado que me invitaran y que me explicaran, porque incluso tocar con ellos, hacerme su cuate. No tengo nada en contra de los músicos honestos que se ganan la vida haciendo eso, pero nada más que me expliquen por qué es tan estruendoso, por qué los soplan, por qué llegaron a hablar así sus instrumentos, como si nosotros gritáramos todo el tiempo así, ¿no? Y gritáramos, ¿no? Pues sería horrible. Ahora, en esto que estás definiendo, creo que nos interesa mucho saber hay una técnica para tocar tu flauta. Esa técnica tiene que ver tu aire, el movimiento de tus labios. Ajá, y la lengua es lo principal, la lengua. Ah, En todos los instrumentos de aliento, la lengua es la clave. ¿dónde se coloca tu lengua? La lengua se coloca atrás de los dientes, en la parte superior del paladar, en la parte de arriba del paladar superior, diciendo T, D o R. En cualquier instrumento, T, D, D, T, D, D. La articulación, haz de cuenta que es la manera de que mueve el arco el violinista. Es lo mismo, la manera que pronuncia los sonidos. O sea, el movimiento de la lengua exacto. es el que va a dar la onda. La pronunciación. La pronunciación corto, largo, más ligado, menos ligado, es lo que va a hacer que hables claro, es lo que va a hacer que hable en un momento dado como que habla como puertorriqueño, bueno, todo el mundo te entiende, pero es diferente porque más ligado no pronuncian bien, ¿no? O si quieres hablar muy o no, es la retórica, la articulación es la retórica. Tú hablas perfecto como puertorriqueño. O como colombiano, como hablan los colombianos, como español, todo eso es la cuestión de la lengua, es como es la lengua, es como vas a pronunciar, ¿viste? Entonces ahí tú vas cambiando, toda tu pronunciación depende de la lengua. Lengua, aire, labios, dedos. Sí. Ya nada más. La vibración viene de tu caja torácica. Viene de los pulmones del aire. Tú llenas tus pulmones de aire y apoyas. ¿Cuánto tiempo sostienes el aire? Pues puede ser mucho. ¿Lo has contado? Fíjate que no,
Porque todo eso depende, es una cuestión muy interesante que me preguntas, que nadie me lo había preguntado. Depende de dónde estés de altura, depende, en la Ciudad de México depende de la contaminación, de la humedad, de cómo te sientes físicamente, de tu presión arterial, de todo eso dependen factores físicos que a veces dices, híjole, me siento muy bien y estoy muy bien y de repente se te va o sea, digo, Se te ve el aire. se te acaba el apoyo y dices, bueno, entonces tienes que, o sea, es todo, los nervios, cuando estás en un concierto con mucha responsabilidad y tienes un pasaje muy largo que en tu casa te sale muy tranquilo, aquí te va a alcanzar menos el aire. ¿Por qué? Porque estás excitado, nervioso, estás con la adrenalina alta, entonces el corazón te pide más, o sea, la sangre te pide más oxígeno, entonces te acaba más rápido. Tienes que tener un control, bueno, más que cualquier control de cualquier mamá mexicana sobre sus hijos, lo tienes que tener con el aire. No, es que además Horacio es un agasajo. Yo creo que eres un hombre muy divertido. Soy divertido, ¿verdad? pero tengo mis... Muy, Sí. muy divertido. Has de tener un genio del ¿Qué? caramba. No. Pero, eres Pero muy me divertido. gusta mucho reírme. Sí, soy yo. Estás en una buena etapa, ¿verdad, Horacio? Sí, yo creo que sí, porque mira, ¿Quién te ¿sabes? falta? ¿Sabes que no me falta nadie? Yo aprendí en Holanda una cosa muy importante. Vivir, que eso deberían aprender todos nuestros políticos mexicanos. Vivir con lo que puedes vivir decentemente para en qué caerte muerto, una vejez digna y no querer más. Cuando ya tienes una casa, tienes un patrimonio que te va a permitir tener una vejez tranquila, ya no tienes por qué tener más. A gozarla. No, ¿para Pues qué nada quieres más a tener un gozarla. yate si te puedes ir a 20 barcos diferentes de vacaciones, ¿verdad? O ¿Para qué rentar quieres uno. tener un castillo en Europa cuando puedes visitar tantos, ¿me entiendes? O sea, ¿para qué Sí. quieres tener tanto? Qué cosa, ¿Dónde? Eso los holandeses me lo enseñaron, ¿eh? Muchísimo. Yo de Holanda, porque viví de los 17 a los 21, y en verdad, es más, ni el idioma se me ha olvidado, porque hablo español, holandés igual que el español, pero era tan importante lo que me enseñaron ahí, lo que es una verdadera democracia, lo que no es precisamente una dictadura perfecta, como decía Vargas Llosa, lo que es precisamente aprender a vivir con lo que tienes, el respeto a las minorías, el respeto a todo, el respeto a todo. A mí me enseñaron todo eso y dije yo, wow, Sí, es otro mundo. otro mundo. Es otro mundo. Eres un virtuoso, pero eres un ser humano, eres un agasajo. Qué De lindo verdad, eres. yo tengo muchas oportunidades en este micrófono, muchas. Tener una oportunidad contigo en este micrófono para mí es algo muy valioso. A mí me gustaría de tener verdad. muchas contigo porque siempre te he admirado Es que- enormemente. que estás bien, canijo. De verdad, qué manera de tocar, qué manera de representarnos en el mundo. Quien no conozca a Horacio Franco le voy a picar los ojos. O sea, no, a fuerza. Por favor, es una obligación como mexicanos. Es que vengas, que estés aquí. Te felicito. Gracias, querida, Y- gracias. Y si tuvieras que tocar tu flauta para sacar a todas las ratas de México, ¿qué les tocarías, Horacio? Hay un Bach que los volviera, a ver, que los saque, pero que los volviera buenos, porque la música de Bach tiene una bondad implícita y es la música más inteligente. A ver si así esa inteligencia que tienen tan buena para robar también se diversifica y se vuelve buena, se vuelve bondad para entender por qué no tienen por qué robar tanto, para qué no tienen por qué querer y ambicionar tanto a costa de todo el pueblo mexicano. ¿Con qué te quedas de esta plática, Horacio? ¿Con qué te vas, Horacio Me Franco? quedo con una Fernanda, con una ¿qué tal Fernanda familiar? Que es un ser humano enorme, un ser humano que ha estado evolucionando cada vez más y más y más, una conductora enorme, y estoy muy agradecido que me hayas invitado a tu programa y que hayas hablado tan eruditamente de la flauta, porque muy poca gente se informa tan bien como tú. Gracias, mi querido Horacio. Gracias por estar aquí.